muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito. Desde Santiago de los Caballeros, Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que estemos aquí tempranito junto con ustedes. Un servidor, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos a estas 2 horas este sábado tempranito para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Esta edición correspondiente a este sábado 23 de julio del año 2022. El presidente estará este fin de semana por el Cibao, visitando algunas demarcaciones, Mao y otros lugares. Vamos a actualizar, vamos a ver cómo vamos con las estadísticas, cómo rinde el informe el Ministerio de Salud de la COVID-19 en la República Dominicana, que en los últimos meses ha ido en aumento significativamente, pese a que la mortalidad es baja. Gracias a Dios, la mortalidad es baja. Dice boletín especial correspondiente al número 855, boletín número 855, y dice que los casos reportados en las últimas 24 horas es de 532. Casos reportados en las últimas 24 horas es de 532. Casos activos, 2.163. Dice el total de registrados, 625.156. Recuperados, 618.610. Descartados, 2.945.599. Pruebas antigénicas, 1.971. Muestras PCR, 3.023. Y muestras por millón de habitantes, 341.748. La positividad en las últimas 4 semanas es de un 13.41%. Muestras subsecuentes, 2.673. Muestras por primera vez, 2.321. La positividad diaria es de un 22.92% en este momento. Muestras en total, 3.570.755. El total de defunciones o muertes notificadas en las últimas 24 horas es de 0, y el total de defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 0 personas. El total de personas fallecidas en todo este trayecto del COVID en la República Dominicana es de 4.383. 4.383 personas en el país han muerto por la COVID. Mortalidad por millón de habitantes es de 419.49. La letalidad es de un 0.70%. Información importante es la ocupación hospitalaria. Las camas COVID, la ocupación en este momento es de un 5%. Las camas UCI por COVID, la ocupación en este momento es de un 2.6%. Y los ventiladores, la ocupación de ventiladores por COVID en este momento es de un 1.1%. Así vamos. Acudir a las jornadas, a los centros fijados por el gobierno del Programa Nacional de Vacunación y seguir con los protocolos fijados por las autoridades competentes para contrarrestar la propagación de la COVID. Vamos entonces en el aspecto económico, vamos a actualizar, vamos a ver cómo estarán fijados los precios de los diferentes combustibles para esta semana del 23 al 29 de julio, conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Para esta semana dice que el gobierno mantiene subsidios extraordinarios a los combustibles destinados por 660 millones de pesos, por lo que los combustibles del 23 al 29 mantendrán sus precios sin variación. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para meterse galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular
también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Se estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 23 al 29 de julio. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: aprueban ley de extinción de dominio con 40 cambios. Aprueban ley de extinción de dominios con 40 cambios. Tribunal Constitucional ordena a Banco entregar informaciones. El Tribunal Constitucional estableció mediante la sentencia que la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública es uno de los mecanismos de supervisión que el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de las personas para poder conocer, controlar y fiscalizar el uso de los recursos que no pertenecen a todos. Todo el personal de la CIE recibió aumentos, refiriéndose a los aumentos del salario que han tenido los directores de las EDES. El superintendente de electricidad, Rafael Aníbal Velasco Espaillat, cuyo salario se elevó de 596.546 a 751.201 pesos. Críticas por el aumento de salario a los directores de las EDES.
Deterioro dificulta reabrir la zona franca industrial de Baní. Se quejan en las estafetas de pago de las EDES. Reclaman mayor control de delincuencia en los barrios. Residentes del Gran Santo Domingo diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago, y el periódico La Información en portada nos dice que diputados aprueban en segunda lectura proyecto de ley de extinción de dominio. Luego de liberar de lectura y no volver a mandar a la pieza a comisión, la Cámara de Diputados sufrió una unanimidad en segunda lectura el proyecto de ley de extinción de dominio, que ahora contiene más de 40 modificaciones y es enviada al Senado de la República. Patronales Santiago Apóstol, una fiesta de fe que une la provincia. Superintendencia de Electricidad justifica aumento salarial. La Superintendencia de Electricidad justificó este viernes el incremento en los salarios que dispuso para todo su personal. Dejan sin variar precios de los combustibles. Apresan a 5 personas por asesinato de Frederick Pérez Ventura. Gobierno formaliza decisión para frenar el alza de la tarifa eléctrica. Fiscal de Santiago pide a familia de abogado asesinado confiar en investigación. Avanza construcción de estaciones del monorriel en Santiago. El Colegio Médico Dominicano logró un plan de lucha por atropellos a médicos. Registran otros 457 casos de coronavirus. El Consejo Económico y Social tratará el tema del pacto eléctrico. Comisión para actualizar la ley sobre la libertad de expresión inicia contactos. Economista considera subsidios, derivaciones, renglones del presupuesto. Valdés Albizu expone estrategia dominicana ante crisis internacional. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que Guido hará historia con estremecedora entrevista en el café de Diario 55 el próximo lunes. Gran expectativa ha causado el anuncio de la participación del abogado y político Guido Gómez Mazara en el estelar café de Diario 55 el próximo lunes. Vehículo mata a 2 empleados de obras públicas que trabajaban en la avenida Las Américas. Fran Carlos Medina, un líder juvenil del PRM de Santiago con proyección visionaria. Gobierno mantiene subsidios extraordinarios a los combustibles destinados por 660 millones de pesos. Abinader vuelve al Cibao el fin de semana a visitar a María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez y Valverde Mao. Policía Nacional detiene en medio de tiroteo banda de haitianos y dominicanos en Santiago. Residentes en Urbanización Real valoran como positiva la gestión de Corazán. Preocupación por lluvias en sectores vulnerables del Gran Santo Domingo. El Papa Francisco viajará a Canadá para pedir perdón a los indígenas por abusos del pasado.
Mocanos esperan solución con el vertedero municipal. Gobierno y choferes inician diálogo para solucionar problemas del transporte en Santiago. Dirigente de la Juventud Revolucionaria Moderna en Santiago pide 4 años más para Luis Abinader. Jonathan Erit, el gobierno de Abinader tiene rostro humano y pone los oídos en el corazón del pueblo. Ola de calor mata a 9 personas en Baja California. Pronunciamiento de Abinader sobre transparencia en compras y contrataciones frena denuncia contra Edenorte. El presidente Luis Abinader afirmó que, contrario a gobiernos pasados, en su administración se actúa con transparencia en las compras y contrataciones. Lluvias continuarán en todo el territorio nacional este viernes por incidencia de vaguada. Médicos lanzan grito de guerra contra el gobierno. Irán a las calles a pedir mejoras hospitalarias. Prohibición de nombramientos mata sueños de PRMistas de ser empleados del Estado. Policías atacan favela y matan a 18 personas en Río de Janeiro. Las EDES devolverán a clientes monto cobrado por aumento en la factura de julio. Delincuentes atracan a adolescentes de 16 años en Santiago Oeste. Comerciantes de Santiago se quejan por el alto precio de productos de primera necesidad. Decenas de heridos en vuelco de autobús escolar en el Bronx, New York. Suplidores de buques protestan frente al Congreso Nacional. Denuncian daño ecológico en construcción de una loma para construir plaza en Puerto Plata. Salud Dominicana participa del Dominican Ball Rally 2022 en Baní. República Dominicana clasifica a Juegos Olímpicos de Verano París 2024. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
Desde hace un tiempo aquí se ha venido discutiendo el tema de una posibilidad de una reforma fiscal. Y desde hace mucho tiempo se ha estado posponiendo una reforma fiscal en la República Dominicana. Pese a que los temas de economía, el sistema financiero y demás ha recomendado a que urge la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones de que con la dificultad económica en que se ha visto el mundo y por demás la República Dominicana, la situación de desestabilidad económica, la situación del esquema nacional de la producción y que en medio de una pandemia nos vimos envueltos a tener la obligación que recurrir a financiamientos internacionales para cubrir los planes de asistencia sociales que fueron instaurados desde la pasada administración y de que el gobierno actual del presidente Luis Abinader se vio obligado a continuarle. Casi a más de un año de la toma de posición del señor presidente Luis Abinader, aún continuaban los planes de asistencia sociales, fruto de la pandemia. Y esto obligó al gobierno a recurrir a financiamientos internacionales. Compromiso de financiamientos internacionales que se suman o se sumaron a otros compromisos anteriores de pasadas administraciones. Y yo siempre he dicho, como dijo en un momento dado Guarocuya Félix, tenemos un sistema tributario perverso y me quedo corto refiriéndose a la situación del tributo en la República Dominicana. Cuando en los países desarrollados, las grandes empresas, las grandes franquicias, las multinacionales, en cuanto a tributos, en cuanto a impuestos, son los que pagan más al gobierno, al Estado, en la República Dominicana, en su gran mayoría, es todo lo contrario. En la República Dominicana, en muchos de los casos, es todo lo contrario. Empresas multinacionales instauradas en el país se benefician del privilegio de exención impositiva y demás. Y eso no puede contribuir con el desarrollo económico de la República Dominicana. Por eso ustedes ven que cuando un particular, un tercero, decide formalizar una MIPYME, una pequeña o mediana empresa, y acude a las instituciones públicas y ve los requisitos que establecen esto, en muchos de los casos es imposible sostener su pequeña o mediana empresa, porque la carga impositiva no le permite desarrollar el mismo. Sin embargo, hemos visto grandes empresas beneficiadas de exenciones tributarias y demás. Y eso hace tiempo que debe ser revisado en el país. Por eso yo cité el tema del sistema tributario perverso. Acá, al igual que los países desarrollados, quienes producen más deben pagar más. Porque una empresa que, en comparación con una pequeña o mediana, una multinacional, debe tener tanto privilegio ante el sistema tributario. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros hemos visto en medio de la urgencia de una reforma fiscal donde se ha estado postergando. Que yo he dicho que más que una reforma tributaria, más que una reforma fiscal, debe ser una reforma tributaria. Más que una reforma fiscal, debe ser una reforma tributaria.
donde quienes más producen son quienes deben pagar más. Dice Miguel Seara Hatton, nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de que es inevitable en el país la necesidad de una reforma fiscal. Y textualmente voy a citar sus declaraciones. Dice, es inevitable una reforma fiscal porque el país gasta más de lo que le ingresa. Desde hace meses, cada cierto tiempo, se plantea la posibilidad de una reforma fiscal en el país, la cual es rechazada por amplios sectores sociales bajo el argumento de que la población no aguanta más cargas impositivas. Yo decía que nosotros, en la gran mayoría, estábamos gastando más que lo que estábamos produciendo. Y por eso hemos visto los constantes préstamos, los constantes financiamientos aprobados ante el Congreso Nacional para cubrir el déficit fiscal que tenemos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nosotros hemos comprometido más del 60% de lo que producimos a pagar gastos corrientes e intereses a esos financiamientos internacionales. Y en ninguna economía del mundo, en finanzas públicas, eso es permitido. Y por eso nosotros hemos tenido la dualidad de pagos en cuanto a lo que producimos. Doble grado de negatividad en cuanto a finanzas públicas. Nos vimos obligados a continuar programas de asistencia sociales. Eso obligó al gobierno a incurrir en financiamientos internacionales, pero por demás estamos produciendo menos que lo que gastábamos. Y de una vez y por todas, lamentablemente, hemos visto de que ya hay voces que están promoviendo la urgencia de una reforma fiscal. Yo me atrevo a decir que debe ser la urgencia de una reforma tributaria y adecuar el sistema financiero nacional. Y aquellos que producen más deben pagar más. Aquellos que producen más, que tienen el privilegio de beneficios, de exenciones, de exoneraciones, deben pagar más en comparación con los pequeños y medianos empresarios. Y que se cree un esquema de igualdad en cuanto a finanzas públicas. Se crea un esquema de igualdad en cuanto a finanzas públicas. Aquí hace mucho tiempo que unos cuantos tienen el privilegio en comparación con la gran mayoría. Y eso no puede ser. Cuando vemos que multinacionales, cuando vemos que franquicias internacionales tienen el gran privilegio del beneficio, de las exoneraciones, de las exenciones y demás, no es posible que nuestro aparato productivo nacional pueda competir con ese sector. Y ahí recae lo que se llama la competencia desleal. Yo no puedo, como pequeño, como mediano empresario, competir con grandes franquicias, con grandes empresas que tienen un presupuesto cuantioso y que por demás tiene privilegios impositivos del Estado. Es imposible. Y las trabas a mí que me ponen como pequeños y medianos empresarios en comparación con esos grandes sectores. Sí es cierto que urge una necesidad hace mucho tiempo de una reforma fiscal. Es cierto. Y que hemos estado postergando como Estado, como nación, como país, esa reforma fiscal por la oposición de sectores. Porque sí es verdaderamente cierto que el pueblo no soporta más cargas impositivas. Ahora, debe ser una reforma
que cree las condiciones de igualdad entre el sector de la clase productiva nacional. De que ese ciudadano, de que ese mediano y pequeño empresario no esté desprotegido en comparación con las grandes empresas. De que un ciudadano pueda tener la oportunidad de formalizarse, incluir su actividad productiva en los sectores formalizados y que compitan en igualdad de condiciones y pueda desarrollar su pequeño y mediano negocio. Esa es la realidad. Esperemos que, así como lo anunció Seara Hatton, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la inevitable urgencia de una reforma fiscal, ese proyecto, esa propuesta pase a la discusión de ese Consejo Económico y Social que se ha creado. Por primera vez en la República Dominicana hemos tenido un Consejo Económico y Social donde ha reunido todos los sectores de la vida nacional y donde se ha estado discutiendo proyectos que vayan en beneficio o que pudiesen afectar el país. Se discuta esta propuesta de una reforma fiscal y que juntos puedan aunar esfuerzos para que la misma vaya en beneficio de aliviar la carga del Estado Dominicano en cuanto a finanzas públicas. Resolver la dualidad de doble grado de negatividad en cuanto a finanzas públicas, porque estamos gastando más que lo que producimos, y que cree las condiciones necesarias para que la sociedad dominicana pueda tener la misma igualdad de condiciones que sectores que hace mucho tiempo se vienen beneficiando en el país. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, queda demostrado de que cuando existe intención o voluntad, los proyectos de ley en la República Dominicana se aprueban. Nosotros hemos visto que en el Congreso ha existido proyectos de leyes
que han tenido más de una década en comisión, en discusión y al final no son aprobados, sencillamente porque no han tenido la intención o sectores han boicoteado su aprobación en el Congreso. Recordemos que hace unos meses se viene dando la discusión en el panorama nacional de la ley de extinción de dominio. Vimos sectores, opiniones encontradas sobre la discusión de la retroactividad en esta ley. Vimos cómo inmediatamente en una actividad en la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, que se celebra cada año, al señor presidente Luis Abinader pronunciarse en que en el país pronto habría una ley de extinción de dominio. Pero también vimos el senador por Santiago, don Eduardo Estrella, pronunciarse que en varias semanas tendríamos una ley de extinción de dominio. Y demás sectores se sumaron. Posterior fue aprobado entonces inmediatamente, luego de estas declaraciones, en el Senado de la República, y en el día de ayer, en 2 lecturas, fue aprobado el proyecto de ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados. Aunque en la Cámara de Diputados su aprobación fue con unas 40 modificaciones, incluyendo la eliminación de unos artículos, incluyendo el tema de la retroactividad de esta ley, porque todos sabemos que la retroactividad iría en contra de la Constitución y de ser aprobada con esta observación pudiese ser atacada ante el Tribunal Constitucional. Nosotros habíamos dicho de que nuestro país tenía la necesidad de una ley de extinción de dominio. Y el sábado pasado nosotros desglosamos las tipificaciones a las cuales establece sanciones esta ley de extinción de dominio y que sería un avance a la nueva modalidad de delitos surgidos en la sociedad de hoy, que la República Dominicana no estaba con las sanciones pertinentes de los nuevos delitos que han surgido en la sociedad de hoy. Recordemos que nosotros desglosamos los aspectos en los cuales busca sancionar esta ley de extinción de dominio. Lo que sí queda demostrado de que en apenas 3 o 4 meses, cuando existe la voluntad, se mostró y quedó demostrado de que cuando está la intención, las leyes, los proyectos de leyes se aprueban en el país. Y entonces esto pasó con la ley de extinción de dominio. Vamos a esperar entonces que, como ya quedó aprobada en 2 lecturas en la Cámara de Diputados, con las 49 modificaciones, esto pasa entonces nueva vez al Senado para que conozca de las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados. Una vez entonces son acogidas estas modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, entonces pasa a su promulgación. Lo que sí, aparentemente, que en las próximas semanas tendremos ya promulgada la ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Creo que esto es una pieza importante. Es una pieza que, como dije, se adapta a los nuevos delitos que se han instaurado en la sociedad de hoy. Y que muchos ciudadanos que han incurrido en acciones delictivas y que han amasado fortuna y que han creado riquezas, que otros proyectos de ley
otras leyes no sancionaban estos delitos, pues ahora con la ley de extinción de dominio, una vez promulgada, pues entonces se pueda perseguir. Y que el Estado Dominicano pueda sancionar con todo el peso de la ley a todo aquel que ha incurrido en actos de violación a nuestras normas jurídicas. Esa es la realidad. Mire, pasando a otro tema. Acá hace un tiempo que se viene generando controversia con el tema del sistema eléctrico. Cuando nosotros pensábamos que ya a estas alturas de juego íbamos a tener despejado todo cuestionamiento, toda discusión con el sistema eléctrico. Recordemos que hace mucho tiempo acá se ha destinado cuantía de recursos, se ha buscado múltiples alternativas, incluso hasta la propia privatización de las EDES en un momento dado, en la administración del expresidente Leonel Fernández. Ahora hay una intención con el tema de una alianza público-privada, entre otros, para supuestamente solucionar la crisis del sistema eléctrico. La crisis del sistema eléctrico se ha visto envuelto en situaciones de cuestionamiento, tanto con los últimos déficits que hemos tenido, con el tema del aumento de la tarifa eléctrica. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo si hemos tenido aumento del déficit del sistema eléctrico, pero también hemos visto cómo el costo de la energía ha ido a aumento? Y esto entonces ha generado revuelo ante la sociedad e incluso se fijó una protesta en contra de ese aumento paulatino que se había establecido en los últimos meses. Y que todos ciudadanos observamos cómo mensualmente nuestra factura eléctrica iba en constante aumento. Veíamos cómo mensual la factura eléctrica iba aumentando entre un 15, un 20, un 25, hasta un 30%. Hay ciudadanos que han denunciado que su factura ha reflejado un aumento hasta de un 70 o un 80%. Y como la información que se había dado es de que en los próximos meses iba a continuar el aumento de sus facturas eléctricas. Y entonces esto estaba arrojando algo insostenible en cuanto a la población. Porque si ese aumento de un 30, un 40, un 50% de la factura eléctrica iba a continuar por los próximos meses, iba a ser algo insostenible. Y esto obligó entonces a un sector, entre ellos Somos Pueblo, Participación Ciudadana y demás, a promover una marcha para protestar contra el aumento de las tarifas eléctricas. Esto entonces obligó a que el gobierno, a que el presidente se pronunciara y solicitara la suspensión del aumento de la tarifa eléctrica, acudiendo al llamado de los sectores que estábamos en contra de esto. Yo creo que le ha faltado mucho a las EDES, a la Superintendencia de Electricidad, a los propios directores de las EDES, orientar al ciudadano en cuanto a este tema que ha generado discusión. Y aquí los movimientos sociales, participación ciudadana, los sectores de la vida nacional, hace mucho tiempo que han incidido y hemos logrado, mediante manifestación, contrarrestar acciones que van en detrimento de la población dominicana. Ha quedado demostrado de que cuando se ha unado esfuerzo en protesta, en reclamo, para reivindicar acciones en beneficio del colectivo nacional, se ha logrado.
Y ha quedado demostrado que cuando hay reclamos inteligentes, oportunos y necesarios, se logra el objetivo fundamental. Las EDES, a través incluso del llamado que ha hecho el gobierno de suspender los aumentos paulatinos a las facturas eléctricas, han informado de que el aumento reflejado en la factura actual del mes de julio será acreditado a la factura a generarse el próximo mes de agosto. Es decir, de que si usted tiene una factura del mes de julio que se ha generado un aumento entre el 20, 25, 30, 40% de su factura anterior, pues ese aumento servirá o se generará como un crédito para la próxima factura. Incluso que se ha ordenado a las EDE a refacturar la factura anterior. Ahora, hay una interrogante en cuanto a qué pasará con los meses anteriores donde los ciudadanos han visto cómo sus facturas han aumentado o aún hay un reflejo de aumento en el costo de la energía. ¿Qué va a pasar con las facturas de los meses anteriores, donde hay un aumento significativo del costo de la energía? Y que ya ese dinero los ciudadanos los pagamos. ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con este dinero que ya los ciudadanos lo pagamos? Porque se va a acreditar la factura del mes actual, pero la factura o las facturas de los meses anteriores, donde también se reflejó o se reflejaron aumentos, ¿qué pasará? Y eso entonces son parte de las cuestionantes por los constantes aumentos del costo de la energía en las facturas de los ciudadanos. Y ahí recae la debilidad de política de comunicación y sobre todo la crisis que se le ha generado a las EDES por los aumentos de las tarifas eléctricas. Ahí recae la crisis que se ha generado. Y que la sociedad de hoy, yo he dicho que no es la misma sociedad de 4, 5, 6 años atrás. Hay una sociedad que está fiscalizando constantes los pasos, el comportamiento, las funciones públicas. Aquí hay una sociedad constante fiscalizando los pasos y el funcionamiento de las entidades públicas. Y por eso ustedes ven cómo, paradójicamente, donde se ha reflejado un aumento del costo de la energía en las facturas del sistema eléctrico, también se ha cuestionado el aumento en que han incurrido miembros de ese sector eléctrico. Vimos cómo también concomitantemente al aumento del costo de la energía, también han incurrido sectores al aumento de su salario. Y se han cuestionado. Y no duden que surja a través de los movimientos sociales un llamado a protesta por ese aumento excesivo en el salario de los servidores públicos que pertenecen a las EDES. Porque la sociedad de hoy no es la misma sociedad de 4, 5, 6 años atrás. Y ha quedado demostrado de que cuando acá se proyectan o promueven reclamos en beneficio del colectivo, tiene sus resultados. O analicen las protestas, los reclamos de los últimos meses en cuanto
a acciones que irían en detrimento del colectivo nacional. Y el propio gobierno se ha visto obligado en la necesidad de retroceder a esas medidas, porque no son las más beneficiosas para los ciudadanos. Al igual hoy como lo hizo con el tema del aumento paulatino en las facturas eléctricas. No se sorprendan si esos movimientos sociales accionen en contra de ese aumento excesivo del salario a esos servidores públicos de las EDES. Esa es la realidad. Vamos a una breve pausa, señores, y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario de el sábado. Miren, una de las cuestionantes que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno desde la toma del poder por parte de su militancia ha sido que, pese al esfuerzo, al apoyo que le dieron estos miembros de esta organización política, no han sido en muchos de los casos tomados en cuenta, y que esto en un momento dado generó una crisis a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Las cuestionantes que surgieron en ese momento dado era que muchos de la base del Partido Revolucionario Moderno es que quizás no tenían la capacidad o la formación para ocupar ciertas posiciones públicas. Eso en un momento dado se discutió, que algunos miembros de la base del Partido Revolucionario Moderno no tenían quizás la capacidad, la formación, la especialidad para ocupar ciertas posiciones públicas. Y eso entonces no le permitía a esos miembros del Partido Revolucionario Moderno que se esforzaron, que lucharon, que construyeron esa organización política, ser parte del gobierno en cuanto a ser servidor público.
Y eso ha ido arrastrando esa organización política. Pese que en los últimos meses se ha ido subsanando esa cuestionante, pero todavía a estas alturas de juego hay muchos miembros del Partido Revolucionario Moderno que se fajaron, que lucharon para construir esa organización política y para que hoy el Partido Revolucionario Moderno esté ante la dirección de la presidencia de la República, a través de su presidente, Luis Abinader. Esta semana salió una información del Ministerio de Administración Pública que generó una situación de preocupación a esos miembros del Partido Revolucionario Moderno que a 2 años de la toma de la presidencia de la República, de la administración pública, ven tronchadas sus esperanzas en que sean fijados en una posición pública. Dice el MAP, el Ministerio de Administración Pública, luego de haber dado a conocer una comunicación de que quedaban suspendidas la designación o designaciones de nuevos servidores públicos y que también los aumentos de los salarios de los servidores públicos también quedaban suspendidas. Esto entonces, aquel militante del Partido Revolucionario Moderno que a estas alturas de juego aún ve la posibilidad de que se le tome en cuenta porque fue parte de esa construcción, de esa organización política y de que tuviera el triunfo de la presidencia de la República, se pronunciaron en este sentido. Dice el MAP, aclarando entonces la preocupación de estos militantes, de que la circulante que dieron a conocer ante la opinión pública no prohíbe nombramientos, solo restringe aumentos salariales. Esto porque generó un revuelo ante la militancia de esa organización política. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo, luego ante el revuelo que ha causado el contenido de la circular donde se refirió a la suspensión de nuevos servidores públicos y sobre todo el aumento del salario a los servidores públicos, aclaró de que la misma no prohíbe la designación de nuevos nombramientos, sino que solo restringe reajustes y aumentos salariales. Mediante un comunicado de prensa, la institución sostuvo de que no está limitando o restringe el ingreso de nuevos personal a la administración pública, sino de que estos solamente serían para cubrir vacantes, sustituir personal activo y que éste incluya la ocupación de las vacantes dejadas por la desvinculación de servidores públicos. O sea, ellos se refieren a que no está suspendida la designación de nuevos servidores públicos per se. Ellos se refieren a que en el caso de que exista una vacante por una desvinculación de un servidor público, pues en ese caso sí serían designados nuevos servidores públicos. Y ellos se refieren a que esta comunicación que hace el Ministerio de Administración Pública es por el entendido de que hay un aumento excesivo en cuanto a servidores públicos en las nóminas de las instituciones públicas. Ellos se refieren a que hay un aumento excesivo en cuanto a las nóminas de las instituciones públicas. Y en este sentido es que ellos, como Ministerio de Administración Pública, dan a conocer ante la opinión pública esta comunicación
donde se ordena la suspensión de nuevos servidores públicos, donde en la institución no exista una vacante, y también al aumento del salario o los salarios a los servidores públicos. Yo creo que es un tema de discusión, y sobre todo en la coyuntura actual, donde sabemos de que la dificultad económica del gobierno es sumamente difícil. La dificultad económica del gobierno es sumamente difícil. Y la función del Ministerio de la Administración Pública es precisamente auditar y fiscalizar los puestos públicos. Los puestos públicos. Aclarar la comunicación que han hecho en este tenor, y precisamente la preocupación de esos militantes, de esos miembros del Partido Revolucionario Moderno, que con esta comunicación en principio vieron frustrado sus esperanzas de que puedan ser colocados ante un estamento público. Fue aclarado y despejado fantasma de dudas en este sentido. Creo que es válida la aclaración, sobre todo en la situación de la esperanza de estos miembros del Partido Revolucionario Moderno, que aún tienen la fe de que puedan ocupar una función pública. Esa es la realidad. Miren, sigue en otro tema, sigue la preocupación con el auge de la delincuencia en los últimos días en la República Dominicana, y que las autoridades habían creado ciertos mecanismos para contrarrestar las mismas. Cuando nosotros veíamos acciones como la circular en algunos sectores populares de grandes patrullas a gran escala, y que sobre todo cuando veíamos tanques de guerra y demás, eso nos generaba cierta preocupación. Cierta preocupación porque nosotros tenemos un sector del turismo que ha representado en su gran mayoría beneficios en medio de la situación de la crisis económica que hemos tenido. Y de que esas imágenes se viralizaban en medios internacionales y pudiese afectar el tema del turismo. Cuando vemos artículos como estos que salen en el periódico Listín Diario sobre reclamos de mayor control por el auge de la delincuencia en barrios y sectores populares, cuando vemos imágenes de patrullas con unidades importantes en ciertos sectores y que hay constantes manifestaciones para contrarrestar el auge de la delincuencia, nos llama poderosamente a preocupación. Porque nosotros debemos ser celosos con la imagen de la República Dominicana. Nosotros debemos ser celosos con la imagen de la República Dominicana. Y el tema del auge de la delincuencia en los últimos meses ha tenido un crecimiento significativo. El auge de la delincuencia ha tenido un crecimiento significativo, y este tema afecta de manera directa el turismo en la República Dominicana. Porque cuando vemos periódicos, cuando vemos noticieros, cuando vemos medios de comunicación que promueven estos temas, envía un mensaje de inseguridad, y esto atenta
con el turismo en el país. Por eso yo digo de que nosotros debemos ser celosos con la imagen de la República Dominicana. Y debemos crear un esquema de contrarrestar el auge de la delincuencia, pero con mecanismos que no atenten con la imagen del país. Mecanismos de contrarrestar el auge de la delincuencia, pero que no atenten contra la imagen del país. Ver cuando circulaba esos tanques de guerra en sectores populares llamó poderosamente la atención porque eran imágenes que se iban a viralizar, iban a ser difundidas en medios internacionales y esto iba a atentar con la República Dominicana. Esperemos de que así como se han estado haciendo el llamado a crear mecanismos por las autoridades para contrarrestar el auge, el crecimiento de la delincuencia, pero que sean mecanismos que no vayan en detrimento o a empañar la imagen del turismo. Nosotros como país hemos tenido un crecimiento enorme en el sector del turismo y que al igual que las remesas y las zonas francas han sido los tres pilares de soporte que han sustentado la crisis económica en el momento actual que ha tenido la República Dominicana. Con este tema entonces vamos a darle la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, buenos días a todos ustedes que están ahí cada sábado con nosotros en su diario del sábado. ¿Cómo te va? Estamos bien. Yo creo que tú vas a acompañar al presidente este fin de semana, ¿verdad? Déjame ver, que creo que esto me le está haciendo ruido al ¿será vemos, entrarlo para acá adentro? Adiós, collar. Vemos que el Cibao este fin de semana tendrá un activismo político importante porque también vi que el expresidente Danilo Medina estará por el Cibao y también vi que el señor presidente Luis Abinader también estará por el Cibao, Mao y otras demarcaciones. Sí, tú sabes que el presidente siempre tiene una agenda muy activa y nosotros los cibaeños tenemos que dar nuestra gritadita porque el sur está siendo la niña linda de mi gobierno, que yo no me quejo, porque tanto el sur como el Cibao fueron muy descuidados en gobiernos anteriores, pero nuestro gobierno, este gobierno del cambio, pues se ha enfocado específicamente en esas dos zonas geográficas de nuestro país. Y sí, en la semana anterior el presidente estuvo haciendo visitas por la zona sur y en este fin de semana pues nos toca a nosotros los cibaeños. Y hoy entiendo que él va a estar por la zona de Nagua, pero mañana va a estar en Mao, haciendo un recorrido por la parte de allá de la línea noroeste. Y cada vez que el presidente va a una zona, pues llega como Santa Claus, cargado de buenas nuevas, de proyectos, va con los ministros y directores que en ese momento van a llevar alguna propuesta, algún proyecto que vayan a llevar a la zona. Y siempre eso es bueno, Wagner. Sí, mira, yo antes de darte la bienvenida, Ilse, tocaba el tema del Ministerio de Administración Pública y la comunicación que en principio se dio sobre la supuesta suspensión de nuevos nombramientos a servidores públicos y la suspensión también del aumento de los salarios a servidores públicos. Y resalté de que en el día de ayer el Ministerio de Administración Pública aclaró la misma porque esto generó cierta controversia a los miembros del Partido Revolucionario Moderno que aún a 2 años tienen las esperanzas de formar parte del gobierno. Un gobierno que ellos fueron partícipes de la construcción y el desarrollo y que hoy ocupen la presidencia de la República. ¿Crees tú de que esto, Ilse, pueda continuar
con el revuelo en contra de esos miembros del Partido Revolucionario Moderno y la situación que ha arrastrado el partido, cuando se le cuestionaba que muchos de estos quizás ni siquiera tenían la capacidad para ocupar una función pública y que no se le han tomado en cuenta. Mira, eso es un tema comunicacional. Lo Exacto. que sucedió ayer fue un Sí. tema comunicacional. Garrafal, un error. Hay un problema que nosotros desde aquí hemos venido resaltando desde hace mucho en el gobierno, en la comunicación. Eso fue una circular que debió ser previamente aclarada. La circular salió y no necesita traducción, es una circular muy clara y dice que no van a hacer más nombramientos ni van a hacer más reajustes salariales, no van a mejorar yo me los salarios. sorprendí cuando vi eso. Eso generó un grito al cielo en todos mis compañeros y lógico que debe ser así, porque hay muchas esperanzas puestas incluso en el próximo mes, Sí. de que va a haber cambios y que los compañeros que todavía permanecen fuera, que no son pocos, porque esa es la realidad, hay muchos compañeros que están fuera, tienen la esperanza puesta en que este es el momento de entrar. Entonces, ¿qué pasa? Viene esta circular como un balde de agua fría y esa circular fue tan fuerte que noticias tan importantes como ese aumento de SENASA en el plan catastrófico de 1 millón a 2 millones, pues se quedó muerta. Le eclipsó. Todo fue el tema de que no va a haber más empleos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, y vino la parte que debió haber sido antes. Darío Castillo, ministro de Administración Pública, hace el aclarando. Y es un aclarando lógico. ¿Por qué? Porque lo que venimos diciendo desde adentro muchos es, no hay que hacer más plazas. El gobierno tiene un tope de empleo en el que puede llegar. O sea, nosotros no podemos, los que estamos en el PRM, querer que nos meta a todos si no se saca, si no se hace una profilaxis de lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos ministros, muchos directores fueron muy tímidos al principio en el tema de que, y es lógico, y nadie puede venir con ñoñería, de que si tú perteneces al partido, vamos a abrirte un espacio dentro de los espacios que haya y vamos a ir sustituyendo. No lo quisieron hacer primero por el tema COVID. Luego vino el tema de que no había dinero para liquidar, porque el presidente dijo, claro, aquí no se saca a nadie si no se le dan sus prestaciones, como debe ser. Y ya luego vino el encariñamiento. Y ya somos todos familia porque ya tenemos varios meses juntos, ya nos queremos y ya no te quiero sacar porque tú eres muy eficiente. Y los compañeritos que están jalando aire desde hace muchos años. Entonces ahí vino la opción que buscaron los ministros y directores de ¿qué? De abrir más plazas. ¿Y qué estaba generando esto? Bueno, pues estaban sobrecargando la nómina, que no es lo correcto. Entonces ahí Darío actuó y Presbot también, como debe ser. No, señor, no vamos a ampliar más plazas, no es posible. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Resuelvan con lo que tienen. Ábranle los espacios a los compañeros dentro de lo que usted tiene. El que tuvo 16 años en el PLD trabajando en la cosa pública, no se puede quejar si ahora se le da el espacio a un PRMista, o no ni siquiera solo PRMista, cualquiera de la sociedad civil que trabajó, que quiere un espacio en el gobierno. Tiene el derecho porque trabajó para eso. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que darle? Su dinerito y desvincularlo como debe de ser y como dice la ley. Entonces, ahí es que vino el tema. O sea, no es que no va a entrar nadie, no. Si hay vacantes, si su proceso está en trámite y ya está estipulado dentro de lo que es el presupuesto, pues usted va a entrar, usted va a entrar. Lo que yo no voy a permitir es que si yo tengo espacio en tu institución para 50 empleos, tú me abras 60 porque tú tienes 10 compromisos, que en vez de resolverlo con lo que hay dentro, tú quieres hacer más grande el pastel y todo tiene un límite. Claro, entonces yo creo que es un tema de comunicación. Comunicación. Que nosotros lo hemos dicho aquí. Miles de veces. Esa crisis de las EDE es un tema también de comunicación. Claro. Es un tema de comunicación. Entonces, creo que el gran error del gobierno, en su gran mayoría, ha sido un tema comunicacional. Ha sido un tema comunicacional. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones de que debe mejorar la comunicación el gobierno y que como constantes declaraciones son tergiversadas o malinterpretadas y que posterior deben estar siendo aclaradas. Mira, eclipsando temas fundamentales como tú citaste, con el de SENASA. Claro, se eclipsó. Claro. Una información importante fue eclipsada para aclarar comunicaciones. Sí,
¿Qué es lo que usted debe hacer, funcionario, ministro, cuando usted va a dar una información que usted sabe que puede afectar, que es delicada? A ustedes les encanta dar rueda de prensa. Hazme una rueda de prensa y diga, miren, nosotros tenemos una situación y es esta y esta. Por lo que nosotros nos vamos a ver en la obligación de lanzar esta circular a los directores y ministros que tenemos. Ya usted está preparado y sabe qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando la cosa viene al revés, usted sabe qué es lo que entiende la gente. Están reculando. Sí. Están arreglando la metida de pata. Eso es lo que la gente entiende. Ah, mira, si no hacemos el ruido, no echan para atrás. Y cuando tú vienes a ver era al revés. Es que ya venía aquello por esa situación, pero no se comunicó. Sí. Sencillo. Vamos a una pausa ahí. Sí, vamos a abrir pausa y ya sí el equipo completo se integrará con nosotros nuestro queridísimo compañero Ignacio Guerrero. Participación del doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del PRM, este lunes 25 de julio a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Estamos de regreso, señoras y señores, en este espacio de el sábado. Si ustedes supieran lo que se comenta detrás de cámara. Ustedes me van a dañar a mí. Ya el equipo completo con nosotros, nuestro queridísimo Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, los extraño. Ay, Sí, la verdad que los extraño mucho. A veces se complica el sábado en algunas ocasiones. Pensé que irse hoy también estaría muy complicado. No. Porque está el número 1 aquí en la región norte.
Mañana estaré No con desde él. hoy. No, pero mañana estaré con él. Ah, bueno, estará mañana. Yo sabía que algo se pegaba. A ustedes televidentes también yo lo extraño muchísimo. Buenos días, bendiciones y vamos a prepararnos para vencer las adversidades y salir adelante. Jóvenes, ustedes antes de entrar me estaban comentando la carencia de una política comunicacional afectiva y efectiva. Pues son los dos elementos que hay que combinar. Afectiva y efectiva. Y si usted no tiene una comunicación afectiva y efectiva, usted va a tener serias dificultades. Sí, señor. Y el caso eléctrico está creando muchos cortocircuitos en muchos funcionarios. Bastantes. Algunos están ya casi electrocutados. Bastantes. Electrocutados. El presidente de la República ahora, en un discurso, habla de que a partir de ahora no se van a permitir alzas en las tarifas eléctricas mientras perdure la situación económica del país. Eso fue claro, preciso. Si el presidente anuncia eso, déjenlo ahí. Habla la superintendencia, habla el vocero del gobierno, para incluso confundir más. Sí. Ya dejen la decisión en lo que dijo el presidente de la República porque la gente lo ha cogido positivo. Sí. Pero cuando hablaron los otros funcionarios, la gente se confundió y se indignó incluso. Y una protesta que estaba convocada para mañana, hasta se iba a dejar sin efecto, pero luego que hablaron los funcionarios, ahí inmediatamente se mantiene la convocatoria. Se mantiene. Si el presidente dijo con claridad que a partir de incluso a lo que le aplicaron tarifa en el mes pasado, se le iba a buscar una forma. Se le va a crear un crédito. Déjenlo ahí. No hay que abundar. No hay que abundar. Entonces una noticia positiva se estropeó con aclaraciones que eran innecesarias en ese momento. En ese momento no había que decir nada. La superintendencia de lo que era ejecutar lo que planteó el presidente en resolución y ya. Pero no tenía que hablar el superintendente de electricidad, ni el vocero del gobierno. Tenía que hablar, ya ese tema lo trató el presidente de la República con mucha claridad. Y todo el mundo lo aplaudió. Entonces, luego de esas declaraciones, aclaraciones, muchos sectores que aplaudieron la decisión, entonces lo que dijeron, no, pero esto está confuso ahora, ¿qué hacemos? Eso está ahí. Una noticia positiva, Sí. La que anunció el presidente de la República. Claro. No sé qué están haciendo los asesores del Poder Ejecutivo. Señores, una de las situaciones más graves que hay en este país tiene que ver con el seguro médico y el seguro de vida. Los seguros no tienen mucha cobertura. El presidente de la República anuncia en el seguro de Senasa que lo va a elevar de 1 millón a 2 millones para las enfermedades catastróficas. Todos sabemos lo que significa una enfermedad catastrófica en una familia que se desploma económicamente y a veces hasta pierde ser querido. O sea, fíjense, dos noticias positivas estropeadas por desacierto de comunicación del gobierno. Eso es sin precedentes. De 1 millón a 2 millones. El seguro del gobierno. Porque cuando nosotros, por ejemplo, caemos enfermos y estamos en una clínica, eso ocurrió con la COVID. Cuando llegó al 1 millón de pesos, inmediatamente te quedaba desarmado. Sí. Y ahora resulta que Senasa lo va a aumentar de 1 a 2 millones y se van a beneficiar 7 millones de personas. Si ustedes no tenemos el censo actualizado, pero supongamos que haya 11 millones. O sea, 7 millones es mucho. Claro. De 11. 70%. Entonces, esas noticias positivas son interesantes porque las negativas están opacando esa positiva por un mal manejo comunicacional y también de los asesores, porque el presidente de la República ha tenido que ser compositor, arreglista, cantante y público. Y hasta que baila. Tiene que aplaudirse. Sí, todo. Y frente. Sí. Y frente. Él tiene que hacerlo todo. Entonces, indudablemente que necesitan colaboradores
que no están pensando en la continuidad del poder más allá del 24, sea con Abinader o sea con otro candidato. Sí. Porque si Abinader no quiere, bueno. Pero sea con Abinader o sin Abinader, deben trabajar para permanecer en el poder más allá del 24. Y a todas luces, muchos funcionarios no están pensando en eso. No están pensando en lo inmediato, en sus intereses particulares. Entonces, indudablemente que nosotros tenemos razón, que desde el primer día, es más, desde que designaron a Milagros Germán, dijimos, es un desastre. La sustitución de Milagros Germán no ha resuelto el problema tampoco. No ha resuelto el problema. Nosotros tenemos, con el respeto que me merece un funcionario de alto nivel, de mucha calidad, unas relaciones públicas en un ministerio que era relacionista desde el gobierno anterior. No es que no tengan derecho, porque lo tienen, pero el partido del gobierno tiene que tener estrategias en cada una de sus instituciones que respondan a los lineamientos, desde el punto de vista político, ¿no? Porque todos los profesionales, independientemente de su simpatía política, tiene derecho a trabajar. No importa la simpatía política, el ciudadano tiene derecho al trabajo. Pero también los gobiernos, y eso ocurre hasta en los países desarrollados. En Estados Unidos, que es lo que nosotros siempre ponemos de ejemplo, cuando surge un nuevo presidente, el gabinete de estrategia es del gobierno, del partido que llega al poder. Y las posiciones medulares también. Porque es que el partido es el que tiene la responsabilidad de conducir al Estado y necesita de cuadro político para eso. Entonces, indudablemente que dos noticias positivas se perdieron. Y entonces ahí surge, en medio de todo esto, el escándalo de los salarios de los que trabajan en la Superintendencia de Electricidad, que ese fue el tiro de gracia. Desastre. Ese fue el tiro de gracia. Y el ministro de Administración Pública dice que se justifica la decisión del presidente de la República en función de la desnaturalización de la política salarial en la Superintendencia de Electricidad. De una gente que ganaba 400,000 pesos y está en 750. Sí. O sea, ahí hubo aumento de salario entre 100,000 y 200,000 pesos. Entonces, indudablemente que el gobierno tiene que revisar errores de humanos, eso es verdad, y también rectificar de humanos, pero no podemos tener tantos problemas para luego echar hacia atrás. De manera, jóvenes, que los funcionarios del gobierno tienen que ayudar más que eso. ¿Qué piensan ustedes? Hace rato que yo lo pensé. Porque eso es difícil. Eso es difícil. Y seguimos entonces con el gobierno. No sé si Irsi estuvo en una actividad. Yo no pude venir el sábado por problemas de trabajo fuera de la ciudad. Pero se desarrolló una reunión, se celebró una reunión en el Club de Banreservas del Partido Revolucionario Moderno. Y en esa reunión, el poder municipal del PRM en la provincia, de los diferentes municipios, se enfrentaron a la gobernadora, se enfrentaron a los funcionarios del gobierno actual, los funcionarios actuales, y les rostraron lo que nosotros hemos planteado acá, que están desatendiendo las funciones del partido por sus intereses particulares y que tienen en su entorno a todos sus familiares. Eso fue en esa reunión del Club de Reserva. Y el Charro, ustedes lo conocen, que es bien agresivo. El alcalde de Los Cocos. De San Francisco de Jacagua. Y señores, el Charro le dijo cosas a la gobernadora. Fuerte. Usted está más enterado que yo. Entonces, el alcalde de Puñal, que tiene un movimiento que busca la secretaría a nivel de la provincia, Mi candidato. de manera menos agresiva que el Charro, Más sutil. cuestionó a la gobernadora, a todos los funcionarios. Y a partir de ahí entonces quieren trillarlo. Las críticas son importantes. Usted tiene que escuchar las críticas para reorientar comportamiento y resolver problemas que están gravitando, en el caso del PRM, en la unidad de esa organización política. Entonces hay un conflicto a partir de ahí que
alinea en torno a la gobernadora y a Lucildo Gómez un movimiento para que continúe como se hizo una convención que cuando usted vio la fotografía aparecía una reunión de familia para ratificar a Andrés Cuesto y a Federico Reynoso. Se parecía una reunión de familia, no una convención de delegados. Entonces ellos quieren eso. Le aconsejo a los PRMistas que no deben sembrar intrigas ni odio. Deben fortalecerse, deben unificarse y deben ver la situación del PLD. ¿Por qué el PLD está fuera del poder? Por la división, por los intereses particulares. Por los intereses particulares. Sea por consenso, sea por convención, que estoy de acuerdo con lo que plantea José Romero, la convención debe ser la alternativa para recoger las autoridades porque es universal. Pero el partido no lo entiende así, la cúpula no lo entiende así. Y vinieron y ratificaron a Andrés Cuesto y a Federico Reynoso y la base no estamos de acuerdo. Las bases no están de acuerdo. Las bases querían participar en la elección de sus dirigentes. Entonces, frente a toda esta situación, más esos problemas sociales y económicos, ¿qué le podemos aconsejar entonces a los PRMistas? Miren, yo era partidaria de una convención con voto universal, porque eso le permitía al partido tener esa válvula de escape. Para nadie es secreto que automáticamente nosotros ganamos. La dirección del partido asumió posiciones de primera en el gobierno. Cueto, gerente de DENORTE, una de las instituciones más grandes de Santiago, con mucha responsabilidad, por mucho que quisiera, no iba a tener el tiempo para poder dedicarlo al partido. En el caso de Federico, que sí tuvo más tiempo, ya está ahora incluso en una posición nacional de muchísima importancia. Y yo entendía que nosotros requeríamos de personas en estos 2 años que nos quedan de gobierno, de este gobierno, que pudieran trabajar el partido, que se enfocaran en el partido, en la reorganización, en verificar que los locales estén funcionando, que se le esté dando vida al partido, que se estén preparando los delegados con miras a las elecciones próximas, que ya el año que viene nosotros entramos en un año de campaña. Que no solo eso, sino que se vayan viendo cuáles son las posibilidades de candidatos que nosotros tenemos para ir preparando también ese escenario. O sea, todo eso requiere tiempo. Tiempo que ahora mismo en el municipio las 2 autoridades ratificadas no lo van a tener. Sí permanecen en sus posiciones, porque hay una cosa clara. O sea, ahora mismo lo ratificaron por 4 años en la dirección del partido, pero mañana pueden decirle, suelten sus posiciones o cedan sus posiciones y enfóquense en el partido, que pudiera ser una posibilidad. En el caso de la provincia, doña Rosa está haciendo una gran labor en la gobernación. Decir lo contrario sería mezquindad. Es una mujer 24/7, donde quiera que la requieren está ahí. Que hay fallos, que los amiguismos y que ciertas cositas y que si tú no estás conmigo yo me pongo bravita. Eso es naturaleza humana y eso hay que entenderlo. Ahora, de que está haciendo un trabajo, lo está haciendo. No puedo decir lo mismo del secretario general. Y lo digo con toda la sinceridad que a mí me caracteriza. Que pudiéramos tal vez tratar de, en ese consenso, en esa plancha de consenso o en esa convención, hacer un match. Que la persona que está haciendo el trabajo como gobernadora y que ha hecho un gran trabajo a nivel de los municipios, permanezca ahí y que se haga una sustitución con el secretario y se le dé la oportunidad a personas como mi candidato, que lo tengo que decir abiertamente, que es Enrique Romero, sea la persona que ocupe la secretaría, que tiene todo el tiempo, toda la intención, tiene buena aceptación en los diferentes municipios, porque él es el alcalde que representa la mayoría de las alcaldías municipales. Y es un líder. Y sí tiene esa conexión con la base del partido, que no la tiene Lucildo. Entonces, si somos inteligentes, esa pudiera ser una buena boleta que complacería y le daría el respiro que no está teniendo la base del partido con la ratificación del municipio principal de los que componen la provincia de Santiago. Y eso evitaría requemones. Lo evitaría. Sinceramente. Definitivamente. Y aquí que no sí. se tiene una secretaría de funciones que en momentos como estos pase a ocupar. No. Es que realmente en la provincia la figura que define es Rosa. Rosa.
Rosa define. Es más, yo te puedo decir que yo trabajé en la provincia y yo no sé quiénes son las otras autoridades en la provincia, pero yo sé que Rosa es la que lidera el equipo. ¿Tú ves? O sea que sea ella con quien sea que esté abajo, eso va a seguir funcionando bien. Pero si a uno de nosotros nos Pero preguntaran- con más si a intereses. uno de nosotros nos preguntara quiénes conforman el comité provincial, ninguno lo sabemos. Bueno, yo estoy adentro y no La lo sé. matrícula completa. Yo estoy dentro y no lo sé. Porque, por ejemplo, a nivel nacional, nosotros cuestionábamos que José Ignacio Paliza Y Carolina. y Carolina siguieran por su compromiso. Sí. Pero entra en funciones de Alba. Eddie Olivares. Eddie Olivares está en función. A ese punto me Ahí es refiero. que usted se refiere. ¡Claro! Ya Eddie Olivares entra en función. Sí. Y la está haciendo, Sí, o sea, se asume, siente, y se está haciendo siente. su Que tarea. es muy difícil. El rol que tiene Paliza y la propia Carolina, la responsabilidad, no le permite. Por eso hay Entonces, esa... pudiese crearse una figura en Santiago en funciones que pueda que sustituirle a puede él. asumir. Claro, puede asumir. Porque en estos casos debe existir la licencia. Ujú. Usted Claro. es gerente de Norte, pida licencia como presidente del partido para darle paso a una persona que haga el trabajo político. Que haga Pero el que trabajo. tampoco es obligado que usted se haga las partidario. dos cosas. No. O sea, yo no entiendo cuál es el afán de querer ser presidente y estar en una función importante y que requiere tanto Y apoyar a tiempo. la alcaldía también. O sea, eso es Que eso es ambición. Que habría que ver, Caramba. porque los estatutos del PRM no prohíben que esté en una función del No, partido. no lo prohíben. Lo que piden O ahí es que fue la cuando modificación. comience el proceso de campaña tome una licencia. Toma una eso sí. licencia. Una ok. licencia. Tiene que tomar una Porque licencia. se modificaron. Sí, sí, claro. Al principio era así, Exacto. pero lo modificaron. Pero yo creo que por ahí se puede resolver el tema de la provincia. Hay unos cuantos municipios que tienen sus conflictos por la misma Por la situación. misma situación. Municipios que son de por sí conflictivos, dígase Licey, dígase Navarrete, que no pudieron llegar a ese consenso a nivel de los municipios y que se está resolviendo. Y yo entiendo que se va a resolver. Ahora, lo más saludable para el PRM, no me estoy hablando del gobierno, estoy hablando de mi partido, es que se le dé participación a alguien que la base lo identifique como suyo. Porque cuando tú pones a esa persona ahí, la base entiende que ya tiene a donde quién tocar las puertas, que ya alguien le va a escuchar en este tiempo que queda. Y nosotros vamos a necesitar esa base, pero fuertemente a partir del año que viene, tirado a la calle, haciendo los esfuerzos como se hicieron todos estos años que fuimos oposición, para buscarle los votos a nuestro presidente que se va a reelegir con Dios delante. Pero esa base tiene que montarse ahí, en esa base, y esa base tiene que estar feliz, sentirse parte de. Y eso no significa un empleo, que a veces se confunde. Ah, no, que hay qué sé yo cuánto empleado. Es que no es un tema de empleo. Tú puedes tener en una institución el 70% de la nómina que entró nueva por sugerencia del gerente. Ahora, ¿ese 70% es dirigencia del partido? ¿O ese 70% son mis amigos, mis familiares, mis allegados y hasta mis enemigos que se me han acercado, menos la dirigencia que se fajó? Entonces ahí es que ha estado la confusión de cuando presentan numeritos. Mira, de 3,000 hay 2,000 que son nuevos. Sí, pero son del PRM o son tus nuevos. Esa es la realidad. Lo que debe aspirar cada PRMista es a la unidad. Y quiero decir algo ya para terminar con este tema en la parte mía. A veces la sociedad civil, ese que está ahí, que no es del PRM, no entiende, pero que los PRMistas lo quieren todo. Bueno, usted trabajó para que este gobierno llegara, como trabajó un PRMista de eso, que se levantaba de su casa como los testigos de Jehová, con la palabra de PRM a venderla, hasta que se ocultaba el sol. Usted se fajó por todos los años que tuvo fuera ese PRMista. Entonces ese PRMista tiene derecho a querer ser parte de. No quiere decir que el gobierno en exclusividad tiene que ser de los PRMistas, no. Pero él tiene su derecho y no se le puede coartar, ni se le puede cuestionar, ni criticar, porque él trabajó para eso. Pero, la situación es que hay gente que no quiere dar paso, que quiere mantenerse en todas las posiciones, en la administración pública, en la dirección del partido. En las que son electivas. ¿Cómo fue que dijo Guido Gómez una vez que lo que sobrara era mío, y lo otro es lo mío, y todo es mío? Sí. Es una Entonces, angurria. así no se puede. Angurria. Así no se puede. La unidad deben preservarla. Magistrado,
La extinción de dominio está caliente. Quedó demostrado, yo decía en mi Magistrado, comentario, dígame. yo decía en mi comentario principal, el Ignacio, quedó demostrado que cuando hay intención de aprobar un proyecto de ley en la República Dominicana, se aprueba. Así es. El presidente dijo que en las próximas semanas tendríamos ley de extinción de dominio. El presidente del Senado y senador por Santiago, don Eduardo Estrella, también dijo que en las próximas semanas tendríamos ley de extinción de dominio y ya fue aprobado en el día de ayer por la Cámara de Diputados. Aprobada con un cuestionamiento serio al Senado. Sí, sí, claro. Fue aprobada con 49 modificaciones. Es reenviada entonces al Senado para que el Senado acoja o rechace esas modificaciones. El próximo lunes Creo que sí, que lo va a acoger. ya está convocada. Sí, El Senado entra en una prueba de fuego. sí, sí, sí. Porque el hecho de que se le registraran tantas modificaciones implica que regrese al Senado para conocer lo nuevo. ¿Aprobarán los senadores todas esas modificaciones? Creo que sí, porque con la particularidad que se dio ayer en la Cámara de Diputados, Ignacio Irsi, de a unanimidad las modificaciones y la aprobación, eso te quiere decir que hay una línea para aprobar esa ley. Bueno, vamos a esperar. Algo como nunca, a unanimidad. Esa matrícula de esos 190 diputados, a unanimidad, por lo menos lo que conformaron el quórum. 143 específicamente. Fueron los que participaron en O el sea, quórum. lo que participa. Sí, exacto. Pero y A más o unanimidad. menos, más o menos, ¿cuáles serían algunas de esas modificaciones? Que Bueno, lo principal fueron la retroactividad, que era la discusión, ¿verdad? Que era la El discusión. 3%. que era lo más importante de esa ley. Dilo así. Sí, pero te voy a decir algo, no tanto, porque también en la ley del lavado de activos está ese tema, ¿sabes? Exacto. Lo importante es que se apruebe una ley que responda a la necesidad y a la realidad nacional. Sí, exacto, exacto. A la realidad nacional. A la sociedad de ¿Qué hoy. me apena a mí que en medio de la decisión de los diputados se quiera endiosar a Alfredo Pacheco como si fuera una decisión de Alfredo Pacheco? Todos sabemos que eso es una línea política. Entonces lo presentan como el Salvador, que eso está dirigido. No es un problema, él es el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí hay muchas voces. Endiosarlo como que se ve medio, es más, estropea las modificaciones que son importantes que se hicieron. Porque se ve el interés marcado de colocar por encima de esa modificación y de esa ley la figura de Alfredo Pacheco, y eso no es necesario. Sí. Eso no es necesario. Independientemente de resaltar el buen rol que ha jugado. Sí. Que él se comportó y logró como árbitro un consenso Sí. excelente, pero no decir que gracias a la figura, no, eso así no. Porque ese es el papel de cada congresista, Claro. no de uno solo. Es una voluntad independiente. Y si esos 143 no hubiesen votado, Sí, no hay sí, nada. Eso era. Que en el Senado no hubo la apertura que hubo en la Cámara de Diputados, puede ser. Pero nosotros necesitamos una ley de extinción de dominio que esté sustentada en la realidad nacional y que garantice los derechos fundamentales. Claro, claro. Ahí está el narcotráfico, ahí está la transparencia, hay mucha gente que no quiere la ley. Pues que esa ley va a establecer, si se aplica, porque aquí muchas veces la ley son letras muertas. Ese es otro tema Son letras también. muertas. Otro tema también. Pero vamos a esperar el lunes. Estoy de acuerdo con el magistrado. Parece que ya Sí. los senadores se van a alinear. Hay dos noticias positivas internacionales que nos favorecen, jóvenes. Eso es lo que tienen que promover los relacionistas. Las cosas positivas que se están dando. Ayer se logró un acuerdo en Turquía entre Rusia y Ucrania Sí. para garantizar la exportación de grano. Ya eso es un logro porque la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial han advertido una hambruna. Claro. Ya se van a exportar 20.000 millones de toneladas. Ya a partir de ese acuerdo, que entra en vigencia el lunes, entonces eso es positivo.
porque nosotros estamos sufriendo los efectos Sí. de trigo, de todos los granos que se consumen a nivel mundial. Es Rusia y Ucrania las que producen la mayor cantidad. Y lo sabían. Entonces ya solo de Ucrania se va a importar esa cantidad que decía, esa cifra. Eso es positivo. La otra noticia positiva también es que el petróleo en Texas, que es el que utilizamos de referencia para el país, Va a bajar. Va a bajar. bajó 3.35% y se colocó en $92 el barril. Entonces son noticias halagadoras internacionales que impactan en la vida de nosotros, porque tenemos que comprar petróleo y tenemos que comprar materias primas en el mercado internacional. Si eso está caro, tenemos que buscar más divisas. Eso es así. Entonces es un alivio. Ojalá que ese acuerdo entre Rusia y Ucrania, solo para ese aspecto, se amplíe ya y se le ponga fin a la guerra, Sí. por el bienestar de la humanidad, por la paz, por la convivencia pacífica. Entonces esas dos noticias positivas llevan un alivio, un respiro joven a nosotros. Sí, claro. Sí. Petróleo más barato y vamos a conseguir materia prima con menos presión y por tanto no serán tan caras cuando hay presión. Sí, a eso súmele también la rebaja del costo del flete de los contenedores, Ignacio, Sí, porque también. está todo mejorando Sí, en ese sí. sentido. Pudiese ver una luz al final del túnel. En ese Entonces esas noticias son interesantes. En materia de salud ya, República Dominicana, señores, nosotros tenemos serias dificultades. Dengue, leptospirosis, el rebrote de la COVID, la malaria, Y la viruela del mono. y entonces tenemos Sí. 3 casos de la viruela del mono y 7 sospechosos que están bajo investigación. Entonces, a nivel de salud pública, las autoridades tienen un gran desafío y es aplicar políticas que se vayan en 3 renglones específicos: prevención, vigilancia y control por la salud de los dominicanos. Tenemos una seria amenaza sanitaria. Salud pública tiene que enfrentar con responsabilidad los grandes retos que tiene en este momento para proteger la salud de la población. La salud de la población hay que protegerla. Seriamente amenazada, jóvenes. Hemos llegado a la parte final, Ilse. Tan rápido. Sí, usted sabe que cuando estamos los tres el tiempo vuela. Es que se va a celebrar o no el Día del Padre. Yo creo que lo Yo están me entero el sacando. mismo Yo día. creo que lo Yo están creo que lo sacando de suspendieron. calendario. Yo me entero el mismo día, No el Día del Padre. no lo suspendieron. Yo creo que sí. Ay, lo suspendieron entonces. Pero si yo me entero el mismo día, es el Día del Padre. Bueno, pero eso no quita que ustedes sean importantes. El Día del Padre. Agradecer a todos por el favor. Entonces, el presidente de la República estará hoy y mañana en la región norte. El expresidente Danilo Medina también va a estar. Estuvo en Samaná. Hipólito Mejía estuvo en Mao y dijo que el presidente debe cuidarse del 95% de los que están en su entorno. Ahora, ustedes vieron que él dijo que es un tumbapolvo del presidente Sí, Luis. que se cuide del 95% de los que están en su entorno. ¿Qué es lo que es un tumbapolvo? Sí, experiencia. Ay, mi madre. Experiencia. El 95% todo el mundo debe darse por aludido. A la gente de todos ustedes, por favor, la sintonía, les Ay, exhortamos sí. que sigan, 95. Yo estoy en el 5. que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. El 95%.